¿Qué tal? Muy buenos días acá en Latinoamérica, muy buenas tardes por allá en España y en Europa, donde nos acompaña nuestro expositor de hoy. Soy Jorge Ochoa, jesuita de aquí de México. Estamos transmitiendo desde el Centro Ignaciano de Espiritualidad Casa Loyola en Guadalajara. Y en compañía con el Instituto de Ciencias, también con la Confederación Latinoamericana de Centros Ignacianos de Espiritualidad, estamos pues con una nueva edición de la serie de conferencias para el año ignaciano. En esta ocasión estamos muy contentos de tener entre nosotros a alguien que ha sido maestro, aunque a muchos no nos conoce, a muchos de sus alumnos, pero que ha sido maestro de espiritualidad ignaciana, Josep Rambla. Josep ha trabajado muchos años de su vida en la espiritualidad. Y bueno, él nació en Barcelona en 1933 y entró en la Compañía de Jesús en 1950. Realizó estudios de filosofía, teología y filología clásica y fue ordenado en 1963 como sacerdote. Es especialista en espiritualidad ignaciana y es miembro del Centro de Estudios Cristianismo y Justicia. Ha estudiado la espiritualidad a partir de la inserción en un medio popular y en la acción social. Ha sido profesor en varios centros, entre ellos la Facultad de Teología de Cataluña, y también ha trabajado en el campo de la pastoral y el acompañamiento espiritual. Es autor, entre otros libros, de Dios, la amistad y los pobres, la mística de Egide van Broekhoven. También es autor de los cuadernos de Cristianismo y Justicia, Ignacio de Loyola, Seglares y Justicias, y Jesuitas. Es el número 48 de la colección Eides. O ¿De qué hablamos cuando hablamos de interioridad? El número 69. Y de la muy famosa y muy socorrida serie de cuadernos sobre los ejercicios espirituales, que todos los que hemos estudiado algo de ejercicios espirituales los hemos leído una y otra vez. Esta relectura del texto que hace se encuentra en los números 53, 63, 72, 74 y 79 de la colección, y así ha sido usado prácticamente en todos los cursos de formación sobre ejercicios espirituales aquí en Latinoamérica. El 2016, Josep Rambla fue nombrado misionero de la misericordia, entre los 4 que fueron nombrados por el Papa Francisco para la Arquidiócesis de Barcelona. La dinámica de esta sesión será una charla de aproximadamente 40 minutos de Josep para seguir con dar lectura a las preguntas que ustedes mismos nos hagan por medio del chat de la plataforma de YouTube. Los invito a que vayan escribiendo a lo largo de la conferencia sus preguntas. Obviamente, quizás al principio no tengamos muchas, pero conforme avance, siéntanse en la confianza e invitados a escribir sus preguntas en la plataforma. Y pues Josep responderá a estas preguntas hasta llegar a la hora de duración aproximada que deseamos que tenga esta transmisión. Josep, de nuevo, es un gusto muy grande tenerte entre nosotros. Lo agradecemos mucho y te cedo la palabra. Muy bien. Muchas gracias también por haberme invitado. Gracias por poder estar en contacto con tantas personas que no las veo, pero que en este momento creo que tenemos la comunión con un mismo objetivo. Y podemos empezar con un medio minuto de silencio, pidiendo al Señor, al Espíritu, que nos ilumine para que esta reflexión sea una reflexión provechosa para nosotros y para aquellas personas con quienes nos relacionamos en ejercicios o en otras formas de acompañamiento. El tema que se me ha propuesto, aprender a vivir como Jesús en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Casi diría, explicar qué son los ejercicios. Porque los ejercicios, ¿a qué aspiran los ejercicios? Aspiran a en todo amar y servir. Que nuestra vida sea ella un amor y servicio. Pero los ejercicios lo hacen a través de una cristagogía. Una palabra que me parece que la creé yo mismo, pero si hablamos de mistagogía, la iniciación en el misterio de Dios,
pero los ejercicios son una cristología, una iniciación en el misterio de Cristo, porque Cristo es la mediación de este encuentro con Dios y es la persona que realmente nos guía en este encuentro con los demás en la vida, en este amar y servir en todo. Por esto los ejercicios son un proceso, por un lado, de identificación dinámica con Jesús, el Señor, amarle y seguirle, dirá el número 104, la petición de segunda semana, pero en un determinado estado de vida, seguir a Jesús encontrando nuestra forma, porque el seguimiento de Cristo es un seguimiento creativo, es tratar de hacer hoy lo que Jesús hizo en su tiempo y como Él lo hizo. Por esto voy a exponer como en 3 pasos lo que podría ser la sustancia de este aprender a vivir con Jesús, como Jesús en la vida nuestra de cada día. La primera cosa es como la obertura de la segunda semana. Hay un aspecto de la segunda semana que lo considero fundamental, que es lo que coge desde el reino de Cristo hasta lo que llamamos el cuarto día de ejercicio de la segunda semana, las banderas y binarios. En este tiempo abarcamos fundamentalmente la vida oculta de Jesús y las 2 banderas. ¿Y qué hace el ejercitante en este tiempo? Pues en este tiempo experimenta como en un esbozo los rasgos fundamentales de Jesús. Repito, experimenta como en un esbozo lo que es Jesús, qué es Jesús y su vida. Fijémonos primero en lo que sería la vida oculta. San Ignacio, en el número 135 de los ejercicios, hace mirar hacia atrás y dice, ¿qué es lo que hemos hecho? Y San Ignacio dice que nos hemos introducido ya en la vida de Jesús, que tiene como 2 vertientes. La vertiente de Jesús inserto en la vida de cada día, obediente a sus padres, y este Jesús que rompe también desde dentro hacia la trascendencia, como el Padre es el centro de todo. Fijémonos que aquí hay como 2 cosas. Una primera cosa, en este tiempo de los ejercicios, estos podrían ser 4 primeros días o 5 de la segunda semana, el ejercitante ha ido percibiendo cómo Jesús es uno de tantos. Es como los demás. No es un ser aparte, no es como de la élite. Aquello que expresa la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 7, que Jesús se hizo uno de nosotros, uno de tantos, uno de la calle. O la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 17, y también en el capítulo 4, versículo 15, como Jesús, para hacer su obra, tenía que ser como todos sus hermanos, como los demás. Esto es muy importante, porque las contemplaciones propias de estos días son la encarnación. ¿Y cómo es la encarnación? ¿Dónde se encarna Jesús? ¿Con quién se encuentra? Es un lugar recóndito del mundo, una mujer sencilla, María. ¿Cómo nace Jesús? Dice, para nacer en suma pobreza, dirá San Ignacio. Y una pobreza no puramente interior, sino real, que pasa hambre, frío, etc. Y esto acabará en la cruz. Todo depende a qué lado uno se apunta. Si te apuntas al lado de los pobres, te recibirás palos. Jesús. Y luego San Ignacio deja algunos días para contemplar esta vida oculta. ¿Qué pasaba en la vida oculta? ¿Cuál era el lugar de Jesús? Pues el lugar de Jesús fue el lugar de la gente corriente. No era un hombre de templo, no era tampoco un monje como los del Qumran, sino que era de una familia trabajadora, trabajando en el taller de San José, que echando una mano en el campo, y las 1000 cosas durante unos casi 30 años en que Jesús vive la gente de relaciones, de juegos de niños, relaciones familiares, fiestas del pueblo, desgracias, etc. Todas estas cosas que sabemos a través de las parábolas de Jesús que reflejan su propia vida. Fue el tiempo también de una pedagogía especial. Jesús no fue un hombre de diplomas, pero aprendió aquello que le enseñaron María y José por ósmosis. Se enseña sin clases, sin tableros. ¿Y cómo era la enseñanza, la pedagogía de Jesús? Pues María primero era la mujer que guardaba las cosas en el corazón. El hombre de la acogida, el hombre que vive la realidad y toda la realidad y sabe observarla, sabe captarla, sabe guardar.
es lo que la mayor parte de la humanidad puede vivir. No cosas del otro mundo, sino sencillas. El trabajo, las alegrías familiares, los disgustos, los juegos de niños, etc. Las realidades que van penetrando. Pero otra característica importante dice que María meditaba, se dejaba trabajar por la vida. O sea que Jesús vive la vida de todo el mundo en los lugares más comunes, pero es el hombre que se deja trabajar por la vida. Esto que es tan importante, ir por la vida no solamente enseñando, sino aprendiendo. Ir por la vida evangelizando, pero dejándose evangelizar. Ir por la vida queriendo, amando, pero dejándose querer. Y ahí no solamente es el hombre que acoge la realidad, sino que se deja transformar por la realidad. Es poroso a la realidad, Jesús. Y hay otro aspecto importante que se aparece en María, que es la mujer de los interrogantes. Desde la Anunciación, María está hecha de admiraciones y de preguntas. Se turba al saludo del ángel. Pregunta qué significará aquello que le dice el ángel. Luego tendrá la perplejidad de que tienen que irse a empadronar en otra parte y allí con el interrogante de qué será de este niño. Cuando representa el templo, sabemos lo que le dice Simeón, ¿no? Que este niño va a ser signo de contradicción, que una espada va a atravesar su... Y durante la vida de Jesús, María tiene la perplejidad e incluso llega a plantearse que le ha pasado alguna cosa, si ha perdido la cabeza. Mi hijo fue la mujer de los interrogantes. Es tan importante este aspecto, porque Jesús fue también hombre de interrogantes. Y así vemos cómo se nos plantea la vida pública de Jesús ya con el triple interrogante de las tentaciones. Luego viene la crisis, después de un tiempo, la Galilea, como Jesús empieza a ver que la gente se le aleja, no le comprenden, se le enfrentan, etc. Tres cosas importantes: acoger la vida, dejarse trabajar por la vida, ¿eh? Y dejarse también impactar por los interrogantes. Los interrogantes con todo de la vida. Todos tenemos interrogantes de la vida política, en la vida intelectual, en la vida de fe, en la vida afectiva, en las relaciones humanas, en la vida de comunidad, los problemas de apostolado. Hay una solución muy fácil, que es esconder la cabeza bajo el ala, a que pasen las cosas. Otra es, por el otro lado, estas soluciones fáciles, que decir, bueno, esto ya está resuelto, esto siempre ha pasado, esto tal teólogo ya dice, y no es tan fácil. Ante los interrogantes, creo que lo más importante es interrogantes que brotan de la vida, no interrogantes que son cosas un poco quizá enfermizas, en los que brotan del vivir, de estar en la vida. Pues yo creo que la actitud es la actitud, en primer lugar, de la búsqueda. Pero la búsqueda en la oración, en la reflexión, en el diálogo. En segundo lugar, la paciencia, con los dos sentidos de la paciencia, que es dar tiempo al tiempo y padecer, pati, es saber sufrir que no tengo las cosas claras, que los problemas que nos plantean ahora la pandemia son muy serios, pero finalmente la confianza. Por lo tanto, tres cosas: buscar, padecer y confiar. El cardenal Newman decía: 1000 dificultades no hacen una duda. Cuando hay confianza, podemos resistir a todos los embates de las cuestiones que se nos plantean, porque el árbol tiene buenas raíces. Yo estaré con vosotros. Dios es Padre, es el Espíritu que nos anima, pero no escondamos la cabeza bajo el ala. Y esto es lo que vivió Jesús. También José le dejó su impacto. José, muy simplemente, aquella palabra que era justo. En José aprendió la obediencia a la vida. ¿Qué hago con esta chica que ahora está embarazada? Pues acéptala. Bueno, pues lo acepto. ¿Y ahora toca empadronarlo? Pues anda, a viajar a una situación hacia Belén. ¿Y ahora qué pasa? Pues a Egipto. Y ahora vuelve de Egipto. Y así San José fue el hombre justo, lo que gran parte de la humanidad buena hace, que es obedecer a la vida, sin atajos, sin enchufes, sin facilidad. Y esta fue la pedagogía de Jesús, que no era ni sacerdote, ni levita, no era hombre del templo, pero cuando acabó pasaron estos años, nadie ha hablado como él. Le buscaban. Era un hombre innovador.
Tenemos pues, esto es lo que va padeciendo. Esto es lo que el ejercitante. Y hay una cosa que está centrada en Cristo. Si una parte es la pedagogía que le viene del ambiente, otra cosa es el polo central de su vida, que es el Padre. ¿No sabíais que de estar en las cosas del Padre? Y así la vida de Jesús se va humanizando en esta relación con la vida sencilla de la gente, con la profundidad de su entorno de María y de José, y al mismo tiempo con este sentido de la fidelidad al Padre. Por tanto, fijémonos ya que en esta fase de los ejercicios que yo llamo la obertura de la segunda semana, he ido asimilando que Jesús, el enviado del Padre, es uno de tantos. Y el camino para ser como Jesús no son los atajos de cosas especiales, sino el asumir la vida en lo que tiene de humano, con unas actitudes como las que aprendió Jesús junto a José y junto a María. Y siempre con este norte o este radar que era, he de hacer las cosas del Padre. Y aquí, por lo tanto, aparece otra cosa. Si por un lado aparece Jesús como uno de tantos, aparece el hombre que integra lo trascendente con lo inmanente. San Ignacio dice en el número 135 de los ejercicios, que repito, que es un número muy importante, dice que Jesús enseñó lo que llamamos la vida de consejos y la vida de preceptos, un lenguaje de la época, etc. Pero nos entendemos. Lo que quiere significar San Ignacio que la vida cristiana tiene una doble dimensión. Es una vida de inmanencia, de vivir seriamente lo humano, pero que en lo profundo de lo humano captamos lo trascendente. Y este es el misterio de la encarnación, que Dios se da en lo humano. Dos cosas, pues, muy importantes que tenemos. En este momento de los ejercicios, el ejercitante ha ido asimilando, digo, como un esbozo, como unas coordenadas, esta realidad, que la vida de Jesús es una vida de humanización, un misterio de humanización, de vivir la vida corriente de la gente, en lo que tiene. Hace años recuerdo que escribía un teólogo, dice, el problema de la Iglesia no es porque somos demasiado humanos, sino porque somos demasiado poco humanos. De aquí nos viene la cosa, humanizarse. Pero en segundo lugar, precisamente en esta humanización, vivir la dimensión trascendente. Es verdad que si uno opta por la vida laical, subrayará mucho la dimensión inmanente de la fe. Pero allí está también lo trascendente. En lo inmanente vive lo trascendente. Si una persona sigue un camino, quizá de vida consagrada, etc., subrayará mucho más la dimensión trascendente. Pero la dimensión trascendente que se da en lo inmanente. Son polarizaciones no exclusivas. Y en definitiva, la vida cristiana va confluyendo como una especie de sinfonía a base de carismas distintos que se complementan, se iluminan entre ellos e iluminan hacia afuera. La seriedad profunda del humano, pero del humano que nos abre a lo divino. Y es en esto donde encontramos. Por esto luego sigue el ejercicio de las dos banderas, que no es más que una inducción de lo que ya el ejercitante ha ido contemplando y asimilando, que es el camino de Dios. El camino de Dios es el camino que nos abre a la humildad, la pobreza de corazón, que tiene consecuencias, no es una pobreza platónica, sino que es una pobreza evangélica, que tiene consecuencias materiales. Aunque sea si eres empresario, de ver cómo administras los dividendos o cómo llevas al personal, pero tiene consecuencias, no es cuestión puramente interior. Esta pobreza evangélica realmente llega a veces a un cierto descrédito, una cierta descalificación y al final lleva a la humildad, a la apertura hacia Dios. Como veis, la pregunta era aprender a vivir como Jesús en realidad. Es importantísima esta primera parte de los ejercicios porque San Ignacio entonces dice, ahora a partir de esto, juntamente contemplando irá. Pero San Ignacio ya en estos 5 días ha ayudado a poner como el foco, la lente, para enfocar todo lo que va a seguir en los ejercicios. Y esto será a base del resto de la segunda semana, la tercera y la cuarta semana, que será la asimilación de esta realidad y el despliegue de esta realidad a través de la contemplación del misterio de Cristo, con el cual me voy yo confrontando. Por tanto, termino con esto. Lo primero sería esta obertura de la segunda semana fundamental, es experimentar como en un esbozo los rasgos fundamentales de Jesús en su vida oculta y las dos banderas.
¿Y qué serán entonces estas semanas? Pues vendría a ser lo que dice la carta a los Gálatas, en Gálatas 4:19, que Cristo se vaya formando en nosotros. Este Cristo, cuya maqueta, por decirlo así, ya la tenemos, cuyo esbozo ya lo tenemos asimilado, ahora va haciéndose realidad en la existencia del ejercitante. Y subrayo entonces de esta fase varias cosas. En primer lugar, la petición. ¿Qué voy pidiendo? Conocimiento interno del Señor, que por mí se hacía hombre, ¿eh? Para más amarle y seguirle. Fijémonos que en esta petición está incluida la dimensión mística e histórica o política, la dimensión trascendente. Voy contemplando a este Jesús que llama a los apóstoles, que cura a un leproso, que hace andar a un paralítico. Voy mirando a un Jesús. Y San Ignacio nos dice, no conocimiento de Jesús, sino conocimiento del Señor. En esta contemplación de lo humano, de un hombre que actúa, que se mueve, que se desplaza, que sufre, que se alegra, voy percibiendo la presencia, la epifanía, o si queréis, la diafanía de Dios en lo humano. Un aspecto importante. Fijemos siempre este doble polo, este doble polo, el polo de lo inmanente y lo trascendente, pero que se da en el hombre cualquiera, en este Jesús de Nazaret, no en un ser extraño fuera de lo normal, de lo corriente, ¿no? Por tanto, una primera cosa, voy asimilando la dimensión mística, la dimensión histórica, la dimensión trascendente, la dimensión inmanente de Jesús. Y al mismo tiempo, démonos cuenta que en este momento vamos asimilando ya la dimensión de toda experiencia cristiana, cristológica y neumatológica. Contemplo a Jesús que se actualiza por el Espíritu. El Espíritu es el que hace que este Jesús sea el Jesús mío de hoy. Este Jesús por mí, este Jesús en la historia concreta. Por eso yo creo que tantas veces se suele decir que el Espíritu Santo aparece poco en los ejercicios, y explícitamente es verdad. Yo creo que un lugar en donde debe aparecer es la petición de la segunda semana. ¿Qué pido ya la segunda? ¿A quién pido la petición de las? Pues al Espíritu Santo. Ha repetido que Él nos llevará a la verdad completa. Él nos lo recordará lo de Jesús. Por tanto, ¿a quién acudo yo para pedir conocimiento interno del Señor, que por mí se hace hombre, para más? Pues al Espíritu Santo. Y Él será el que este Jesús, que yo le contemplo en los episodios, en los misterios de la vida contemplativa, se va actualizando en mí, en mi corazón y en mi historia. La petición. Un segundo aspecto importante. Fíjense, el carácter de la contemplación. La contemplación que propone San Ignacio en los misterios de la vida de Cristo es una contemplación transformadora, o si queréis, humanizadora. Tiene mucha importancia esto que dice Ignacio de hacerse presente, ver las personas, escuchar lo que dicen, penetrar en sus obras y sobre todo reflectir. Esto que estos últimos años hemos ido recuperando, que reflectir no es reflexionar, sino dejar que se refleje en mí. ¿Qué me va preguntando Jesús? ¿Qué luces, qué aspectos de mi vida me va iluminando? Pero eso se hace a través de una inmersión en la situación histórica. Este Jesús contemplado en el hoy, un Jesús histórico. Y allí pido que en este Jesús histórico concreto vaya percibiendo yo el misterio del Kyrios, del Dios concreto. Vayamos siguiendo lo que pretendemos vivir como Jesús en el mundo de hoy. Pero como Jesús es el hombre Dios, este que se nos ha revelado, el resucitado. La contemplación de... Otro aspecto, la conversión de la afectividad. Los ejercicios son una pedagogía de la afectividad. Un comentario clásico alemán dice, es una escuela superior de amor, los ejercicios, así le llama un autor, escuela superior de amor. Recordemos lo tantas veces dicho del cardenal Contarini, ¿no? Aquel hombre que sabía mucha teología y que hace ejercicios con San Ignacio y al terminar dice que ha aprendido una nueva teología, la teología del corazón. ¿Y qué pretenden los ejercicios? 2 veces dicen los ejercicios una cosa importante, que el amor que me mueve desciende de arriba del amor de Dios. Son escuelas de amor. Pero este amor tan humano es un amor precisamente que está impregnado de lo divino. Y esto es lo que estoy pidiendo. Porque entonces yo en la vida he de ser una persona como los demás, pero por gracia
He de ser testigo de algo que es más que lo que vemos y lo que palpamos. Por lo tanto, es una transformación de amor. Amar como Jesús, amar con el amor con que Dios nos ama. Que el amor que me mueva desciende de arriba. Así aparece en el número 184 de los ejercicios y en el número 338. Y finalmente, resulta que en esta transformación que Cristo se va formando en nosotros, yo voy descubriendo cuál es mi forma concreta de seguir a Jesús. Soy elegido, no elijo yo. La elección es aceptar libremente aquello que Dios va trabajando en mí. La elección no es elegir algo exterior a nosotros mismos, como quien va a un supermercado y escoge un producto en vez del otro, sino que es al revés, es reconocer, decir sí a aquello que yo soy, aquello que Dios está trabajando. Y por esto he dicho en el número 135, al cual me remito tantas veces, juntamente contemplando irá discerniendo. Por tanto, a medida que mi vida se va cristificando, voy viendo cuál es la forma concreta de la cristificación mía, porque no hay dos cristianos, dos cristianas repetidos. Así tenemos, pues, primera parte, hemos visto como en una maqueta, como un esbozo, los rasgos fundamentales de Jesús, y luego en la segunda semana todo esto va tomando cuerpo en el ejercitante y al mismo tiempo va iluminando su forma de estar en el mundo. Por ejemplo, un paréntesis, me perdonarán, los cuadernos de la colección Eides, al cual el amigo Jorge ha hecho referencia antes, han aparecido ampliados y complementados ya en un libro que se titula así, Una manera de estar en el mundo. Relectura de los ejercicios espirituales de San Ignacio por la editorial Mensajero. Son los cuadernos revisados y completados actualmente. Una manera de estar en el mundo. Por tanto, como ven, el tema que me han propuesto no es más que decir lo que yo pretendo cuando interpreto los ejercicios. ¿Cómo estar en el mundo? Como Jesús. Y los ejercicios tratan de iluminar esto. ¿Cómo estar como Jesús en el mundo de hoy? Porque es en el mundo donde hemos de estar testigos de este Dios que plantó la tienda entre nosotros. Un aspecto todavía para acabar de redondear el tema, hemos visto la primera parte que era este esbozo, la segunda parte como la segunda, tercera y cuarta semana va actualizando esta forma de Jesús, un hombre cualquiera que vive la dimensión trascendente e inmanente unidas, es la ascesis como ejercicio de vida que humaniza. Quizás es un aspecto que se olvida a veces. La palabra ascesis tiene tan mala prensa por lo que somos mayores, por la cantidad de tonterías que hemos hecho en la vida a veces. Cosas absurdas, pero recordemos que Teilhard de Chardin, que era muy sabio espiritualmente, llamaba a las tesis ejercicio de vida. Es ejercitar la salud espiritual, esto es las tesis. Porque somos seres humanos con cuerpo, con afectividad, y esto hay que trabajarlo. El peligro es convertir los ejercicios en una experiencia de oración. Y en ninguna parte dice ejercicios, y lo repetimos tan fácilmente, ¿no? Son actividades. Por tanto, es importante, para esto que decimos de esta forma de estar en el mundo al estilo de Jesús, tener en cuenta que los ejercicios son una experiencia holística. En los ejercicios se trabaja la relación con las cosas, aquellas reglas con las cuales no sabemos mucho qué hacer, ordenarse en el comer. Los ejercicios no son para negar lo humano, sino para ordenar lo humano. Ejercicios para ordenar la vida, para vivir armónicamente. Y por tanto hay una serie de elementos de la vida, cosas que San Ignacio lo pone como paradigmáticamente en el comer y en el beber, pero puede ser en el viajar, en el vestir, en los libros que se compran, en los aparatos que uno va usando, en mi relación con las cosas. Debemos de relacionarnos con las cosas y no hay que negarla, hay que ordenarlo. Mi relación con los pobres. Sobre el ministerio de distribuir limosnas, con aquellas prioridades que el padre Colbebach señaló también, ¿no? Como hacían San Joaquín de Santa Ana, con cierto humor podríamos decir, tiene una cierta gracia, que sabemos cómo hacían el presupuesto San Joaquín de Santa Ana, fíjate, no. Pero no está mal. Dice que pensaban primero en el templo, luego en la comunidad, primero los pobres, luego en el templo y luego en su vida.
Bien. Ahora no vamos a comentarlo, pero de cómo San Ignacio lo que tiene en cuenta que también cómo ordeno mi forma de tener a los pobres, como diría el padre de Kolbenbach, cómo vivo mi opción preferencial por los pobres, mi amor preferencial por los pobres, diría él. Las expresiones de la persona, todo el mundo de las tradiciones, sabemos muy bien que encierran pues una pequeña antropología delicada, fina, pero cosa, sobre el cuerpo, la afectividad, mi relación con el mundo, cómo lo tengo en cuenta, cómo se trabaja esto en los ejercicios. Y pensemos que San Ignacio dice cada semana que hay que hacer el examen particular sobre las adicciones y que tanto ayudan para buscar lo que pretendemos, para llegar a lo que buscamos, las adicciones. O el silencio como atención. ¿Habéis observado que en los ejercicios San Ignacio no habla de silencio? En cambio dice apartarse de amigos y conocidos y de toda solicitud terrena y buscar una sola cosa. Esto es el silencio. Es la capacidad de atención. Esto es el silencio. Y es tan importante en la vida nuestra el silencio. Vivimos con actividad de relaciones, de experiencias, viajes, cosas de la capacidad de atención a la vida. Esto es el silencio. Fijémonos, pues, cómo esta ascesis ignaciana de la que voy hablando, pues va configurando una forma de vivir como Cristo, que se nos reveló en un hombre, Jesús de Nazaret. Y en este hombre percibo la trascendencia de Dios. Y esto es lo que luego yo, como cristiana o como cristiano, trato de reflejar, de testimoniar en el mundo de hoy con toda sencillez. En todo, amar y servir, al estilo de Jesús. Y finalmente, subrayo cómo en todos los ejercicios hay un proceso de recuperación. Si como hay que rectificar el pecado, el mal, las afecciones, etcétera, eso lleva un momento en que en la cuarta semana salen 3 palabras muy importantes: alegría, amistad y placer. Alegría, la verdadera alegría. Cosas que ayudan a la verdadera alegría. La amistad, Dios es amistad. Así lo decía un místico de la Edad Media. Dios es amistad. Y Santo Tomás decía que la caridad es amistad. El Dios que nos ama a nosotros y correspondemos. Y precisamente la cuarta semana es este Jesús que consuela como un amigo. Y el placer espiritual, dice. Vaya asignatura pendiente, la del placer. La vida cristiana no es negatividad, pero tampoco es hedonismo. ¿Cómo recuperar estas realidades? Y la cuarta semana sería esto, la sublimación, valga la expresión, de la realidad humana más profunda. Así tenemos, pues, un proceso que he ido diciendo. ¿Cómo tratar de vivir Cristo, Jesús, en el mundo de hoy? Hay una primera parte, diríamos, de la segunda semana que en concentrado nos da el proyecto, la minuta, la maqueta de lo que hay que hacer, y luego se va desarrollando a través de una pedagogía e incluso de unas tesis oportunas para vivir así. De forma que luego podamos vivir con toda tranquilidad en el mundo como testigos de Dios en lo humano y en lo más humano. Por esto yo diría que la teología de los ejercicios se resumiría en aquel versículo del capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Nuestra vida escondida con Cristo en Dios. Es una vida escondida. No nos distinguimos ni por formas de vestir, ni por prácticas muy especiales, ni cosas de esas. Vivimos en un mundo secular, pero está escondida por el Espíritu, que es el anónimo. El Espíritu, llamaba Santo Tomás, es el anónimo. Y por tanto, el Espíritu nos introduce en la realidad humana, en los ambientes en que nos movemos, en los trabajos que debemos de ser competentes, etc. Pero está en Dios. No es una vida neutra, no, es una vida profundamente religiosa, pero escondida con Cristo, en una relación amorosa con Cristo, que es nuestro amigo, que nos ilumina, que nos guía continuamente. Y así es una experiencia trinitaria, como Cristo vivía el Espíritu, aquel Espíritu que bajó sobre él en el momento de la consagración mesiánica, bien pendiente de la voluntad de Dios, y el resucitado que sigue presente entre nosotros. Por esto, los ejercicios nos ayudan a vivir humanamente al estilo de Jesús, que se distinguió no precisamente ni por ser del templo, ni por ser monje, ni por ser un hombre, un fariseo, sino simplemente por aquella forma de presencia que era diafanía de Dios.
una existencia humana, diafanía de Dios. Los ejercicios ponen todos los medios para avanzar en este camino y hay subrayado los más característicos. Naturalmente, hubiese tenido que decir todo lo que incluyen los ejercicios. Entonces se comprende lo que dice Romanos 12:2. Que no nos adaptemos al espíritu del mundo, sino que todos nuestros cuerpos, es decir, nuestra existencia, sabemos que el cuerpo y la existencia, sea un culto agradable a Dios. Hacemos de una vida humana vivida a lo Cristo, es el culto que damos a Dios. Y esto se puede hacer como jesuita, pero se puede ser también como catedrático universitario, como empresario, como trabajador, pero no de cualquier manera. Se puede hacer muchas cosas, pero no de cualquier manera. Yo suelo decir que el Evangelio es una música a la que cada uno ha de ponerle su letra, pero no todas las letras encajan con esta música. Hay muchas letras que encajan en esta música y cada una ha de poner su letra. Y entonces el estilo de Jesús tiene formas muy distintas. Entonces yo creo, el Padre General acaba de repetir, que el gran regalo que podemos hacer los jesuitas al mundo de hoy son los ejercicios. Acaba de decirlo hace poco en alguna entrevista el Padre General. Y es verdad, los ejercicios producen una forma de vivir en este mundo que parece que es un mundo en el cual Dios ya no está, que no pinta nada, pero podemos hacer una presencia real, relevante de este Dios humanizado en Jesús de Nazaret. Bueno, fundamentalmente es lo que tenía que decir. Me parece que habría muchas cosas que ampliar, pero en 40 minutos pues no da más de sí. Perdonad si alguna cosa quizá no responde a lo que queríais o lo que esperabais, pero por lo menos me he expresado bastante lo que yo pienso y lo que siento. Y yo estoy pensando decir, Madre Santa de Dios, necesito tiempo para asimilar esto. Ha sido una síntesis no solo breve, sino muy sustanciosa, de verdad, José. Y bueno, entrada, darte las gracias me ilumina mucho a mí también como director de ejercicios, este mapa que nos vas presentando. Y déjame también en lo que puedo respirar un poco, pedirle al público que nos está escuchando que continúe con las preguntas. Ya han hecho algunas aquí, pero si nos pueden ayudar con más preguntas, déjame ver qué es lo que han anotado y te lo comento aquí. Muy bien. Todos los demás y quienes nos están escuchando, si tienen alguna pregunta o algo, un tema que de los tres momentos tan importantes de los ejercicios que nos ha manifestado José, y que les interese a lo mejor también que aclarar un poquito más o que profundizar más en él, adelante, porque ha sido una síntesis bastante apretada. Bueno, Luisa María, primero te dice comentarios muy bonitos, como que dulce luz emana tu rostro, José. Me recuerdas el rostro de mi padre que nació en 1920 en Guecho y fue gran amigo de don Pere Arrupe. 1000 besos y abrazadas fortificantes, amado padre. Dice también Luisa María, si nuestra pobreza radical de ser pura necesidad de Dios y de las personas es nuestra real y genuina riqueza, ¿de dónde surge la generalizada aporofobia colectiva entre países y grupos, no? Creo que el discernimiento nos puede dar algo de respuesta. Agradece mucho Magdalena Palencia, te agradece la de CBX ella muy generosamente. Hablan también del mundo digitalizado. ¿Cómo estar en el mundo digitalizado? Una pregunta que se puede desprender de lo que has dicho. Digitalizado. En el mundo digitalizado, mira, preguntan cómo vivir esto, cómo vivir como Jesús en el mundo digitalizado. Es interesante la pregunta también.
agradecen el espacio, Laura Oyarzábal, Lulut Cárdenas también, y que te envía muchos saludos. Pregunta José Antonio Sánchez, pues lo que ha sido también como el leitmotiv, a propósito de hablar de música, de tu exposición y de los ejercicios, que es ir encontrando la trascendencia en la inmanencia. Dice, en la vida ordinaria, ¿cómo puedo hacerme consciente de eso? Creo que esa es la pedagogía lo que intenta la pedagogía, lo de los ejercicios. Y aplauden la analogía que hacen sobre el Evangelio como una música a la que cada uno irá poniendo la letra, con tal que se adapte y que se ajuste a la música específica, ¿no? Pues bueno, de estas varias preguntas y comentarios, resalto por un lado esta visión de ver lo trascendente en lo inmanente, la enseñanza de Jesús en eso, y por otro lado también cómo irlo viviendo en la vida ordinaria. De hecho, quizás a eso se refiere Magdalena Palencia cuando dice, voy a ampliar un poquito sobre lo que le han llamado la quinta semana, Jesús en la contemplación para alcanzar amor. Quizás tenga que ver también con esta búsqueda de lo trascendente, lo inmanente, quiero creer. Muy bien. Eso es lo que nos han comentado y preguntado ahora, querido José, si te sientes invitado a una cosa más o a otra o algo en general, adelante. Sí. Bueno, todo es gracia, primera cosa. Por lo tanto, no ha hecho ejercicios de San Ignacio, decía uno, ¿quién no ha hecho una larga experiencia de oración de petición? Somos pobres y todo es gracia. Bueno. Ahora bien, yo creo precisamente lo de la trascendencia y lo inmanente está mucho en cómo se desarrolla la segunda semana. Fijaos, cuando dice la petición, conocimiento del Señor, yo miro y contemplo a un Jesús hombre que toca a un enfermo, le da la mano, levanta a aquella chica, etc., y percibo al Señor. Primera cosa. Segundo, por mí, por la historia, y tiene que ver con la historia de hoy. Por lo tanto, esta petición creo que es una petición que hay que concienciarla bien, que allí es precisamente la experiencia de lo trascendente en lo inmanente, de la historia y de Jesús concreto. Y esto hay que pedirlo. Y por esto creo que aquí hay que dar mucha importancia cuando los ejercicios se hacen completos, a las repeticiones y a la aplicación de sentidos. Dos cosas. No es repetición volver ahora con otro texto sobre lo mismo. No. Es sobre un texto, según la segunda semana, sobre un misterio. Me paso 5 horas sobre el mismo misterio. Vuelvo repeticiones y luego aplicación de sentidos. Hasta que en aquel momento se me hace diáfana aquella realidad que es inasible, que es lo trascendente, a través de una experiencia de lo inmanente. O sea que aquí subrayaría mucho esta importancia, esta imagen. Y fíjense que esto supone que lo estoy viendo, porque aquella historia de Jesús es un Jesús que toca nuestra tierra, que se cansa, que besa o abraza, etc. Y al mismo tiempo lo otro, va cargando la contemplación en otros elementos. Subrayaría mucho la calidad de la contemplación ignaciana en su forma, diríamos, primera, que es personas, palabras, obras, refletir en las repeticiones. Y esto va... Entonces va dando una sensibilidad nueva. Al final lo que va cambiando es nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de acercarnos a la realidad. Esto lo vamos percibiendo. Segunda cosa, esto no se consigue si no se alimenta. Es decir, los ejercicios son un primer entrenamiento. Yo los ejercicios los comparo siempre al entrenamiento. El fruto de los ejercicios es haberse entrenado. No es haber resuelto nada, no, sino haberse entrenado. Porque luego vendrá el partido y no sé qué jugadas va a hacer el adversario. Pero estoy entrenado ya, ¿eh? Me explico. Entonces, ¿cómo voy manteniendo esto? Por tanto, la oración habitual, la evangélica, creo que es otro aspecto importante para este mantenimiento. Y finalmente, la importancia ignaciana del examen, que es esta mirada cariñosa a la propia vida, pero en profundidad. Claro, yo no sé, el día que lo puedo resumir rápidamente en 3 cosas, pero detenerme un poco en lo que he vivido, cómo lo he vivido y qué me ha pasado y cómo era aquella persona, me va dando esta capacidad de observación
ante Dios y con Dios de una mirada nueva. Finalmente, subrayo, hablo ahora yo de un mes de ejercicios en el sentido más estricto, que no hay que repetirlo muchas veces en la vida, que es los elementos que he dicho yo de holísticos. Que a veces no actuamos porque en los ejercicios contemplo, pero quizá no trabajo un poco mis resistencias a la comodidad, mi poco control de la imaginación, eh, un poco el gustar. Una cosa, la tercera semana, claro, el sufrimiento. Fijémonos que San Ignacio en la tercera semana habla de hacer y padecer. Hacer bien, pero cuando el hacer supone padecer ya cuesta un poco más, ¿no? Y cómo se pasa por momentos en el que vivimos. Y esto tocaría un poco la porofobia, ¿eh? Que a veces hacemos y aquí suelo decir una expresión que uso bastante, que sabemos mucho sobre los pobres, pero muy poco de los pobres. Sobre información muchísima, pero a nosotros no nos afecta el que no podamos tener vacaciones, que a uno le quiten la luz porque no puede pagarle el recibo ya de la luz, que este chico de 40 años no puede salir de casa porque todavía no tiene empleo y no puede... Esta cosa nos afecta un poco. No, si usted puede, pues ver, voy a hacer un viaje, voy a hacer... y nos afecta poco. Por lo tanto, algún tipo de experiencias que nos acerquen. O sea, la porofobia creo que viene, por un parte, por una falta de contemplación en profundidad de este Dios que es amigo de los pobres, de esta realidad, y segundo, quizá por falta de experiencia. Yo creo que en la vida de cada día hay que combinar muy bien la contemplación y la praxis. Solamente se entiende lo que se practica. Ya puedo contemplar mucho si de alguna forma, y por ejemplo, aquí está la sabiduría de San Ignacio, recordemos, a los jesuitas, pero lo entenderán los demás, San Ignacio a los jesuitas, para iniciarles en la vida espiritual de jesuita, les propone las experiencias. Y de estas experiencias, una es una presencia profundísima de interioridad, el mes de ejercicios. Pero las demás son todas de exterioridad. La experiencia de la pobreza y el desamparo en las peregrinaciones. La experiencia de los oficios humildes, ahí, a bajar la cabeza. La experiencia del sufrimiento y del dolor en los hospitales. Y como el apostolado tiene importancia, la experiencia de la comunicación de la fe con gente sencilla y de ese tipo. Y vive San Ignacio que todo aquello que se ora, si no se practica, no se interioriza. Pero perdonad. No, creo que... Un poco categórico, pero mire, no. No. Creo que estás tocando algo que puede ser o sea, que es medular en la espiritualidad de Ignacio, pero que puede de pronto pisar callos, como podemos decirlo. Por ejemplo, el callo de una espiritualidad que viene de décadas quizás, de una insistencia quizá mal hecha en la ascesis. Entonces, cuando viene el momento de la praxis, en donde hay un momento de padecimiento, porque obviamente uno está acostumbrado a otras cosas, surgen estos demonios interiores que dicen, no, si ya la iglesia te ha dicho, te ha limitado tanto, no permitas que lo vuelva a hacer, aunque sea San Ignacio. Pero tienes toda la razón. Pero hay algo que no podemos negar en San Ignacio, o sea, lo que tenemos que corregir más bien es sanar nuestras heridas, no corregirle la plana a Ignacio, ¿verdad? Sí. Claro, y San Ignacio hay que actualizarlo, evidentemente. No digo que hagamos peregrinaciones o estilo, pero lo que hay, su pensamiento sí que es interesante, ¿eh? Esta unión, esta síntesis, sobre todo eso que la praxis es definitiva para la asimilación de los valores evangélicos. Es importante, ¿eh? Y al mismo tiempo la experiencia de Dios de los ejercicios tampoco es un juego, ¿eh? No, unos ejercicios baratitos tampoco, ¿eh? No es esto. Un mes de ejercicio, a fondo, ¿eh? Eso. A fondo. Y después esto trata y está bien. Me encanta la manera en que vas complementando la profunda contemplación de Jesús y las 5 horas, que es cierto, Ignacio nos pide detenernos realmente a vivir con Jesús una escena de su vida 5 horas. Sí. Y nos invita a detenernos a mirar cómo estamos viviendo nosotros también todos los días. Sí. Y cómo la vida de Jesús
empieza a hacerse vida práctica en nosotros. Eh, mm, Aquello que yo creo que puede ser también mal utilizado, sobre todo por las familias de los que hacen ejercicios, cuando regresan de ejercicio les dicen, oiga, qué bueno que fuiste a ejercicios, pero que se te note, ¿no? Puede ser mal utilizado, ¿verdad? Porque luego, con exigencias ya más personales que legítimas. Pero creo que es importante, ahora que la espiritualidad ignaciana está siendo, o la estamos tratando de poner un poquito más en el pedestal y abrir más los ejercicios a más gente, creo que es válido recordarnos esto que estamos invitando implica pues, que seamos bendición para otros, que otros puedan dar gracias a Dios de que nosotros vivimos ejercicios. Quedo con eso también. Sobre eso también quisiera subrayar un poquitín, ya que he hablado de ascesis y tal, y los grandes peligros se encierra por los errores de los cuales venimos, que si este trabajo un poco más holístico no me hace más libre, más humano y más abierto a los demás, dejémoslo correr. Dejémoslo correr, ¿eh? Porque si esto genera muchas veces perfeccionismo, voluntarismo, tensiones, angustias, fuera. Pero si uno lo ve que es un camino de liberación interior, sí. Creo que decían los antiguos que las tesis, el ejercicio, para los romanos era vencerse a sí mismo, para los romanos era conocerse a sí mismo, y para los cristianos es darse a los demás. Si me abre a los demás, bien. Eso es bueno. Excelente, excelente y excelente propuesta ahora en donde la espiritualidad se busca más para conocernos mejor, para sentirnos más libres como un logro personal, y muchas veces cuesta trabajo la salida al otro y el poder decir, ni modo, no hago esto porque pongo en riesgo la vida de otra persona, ¿verdad? Y bueno, eso implica una cierta ascesis, pero encontrar en ello como gusto y gozo requiere, por otro lado, esta relación de intimidad con Jesús que me va a llevar a que eso que hago para entregarme a otros me alegre el corazón. Exacto, sí. Ay, creo que hay más comentarios por acá, a lo mejor todavía nos quedan unos minutillos para... Creo que sí. ¿Cómo abrazar y guardar en la memoria y en el corazón a este Jesús que nos presentas como uno de tantos? Si aún en la Biblia se lee que lo que él vivió ya estaba escrito. Tampoco, no sé bien a qué se refiere María Fidelia, pero la primera parte de la pregunta sí es muy elocuente lo que has dicho, ¿no? Abrazar y guardar en la memoria y en el corazón a este Jesús que nos presentas, o bueno, que nos presenta los ejercicios como uno de tantos. Y Osvaldo Chirveches, desde Bolivia te manda saludos, un discípulo tuyo que se alegra por escucharte y recibir buenas luces sobre este tesoro. Gracias, te recuerdo mucho. Beatriz Eugenia también dice, háblanos un poquito más sobre la dimensión trinitaria, si es posible. Me llamó mucho la atención lo que hablas de la petición al Espíritu, no lo había considerado y me iluminó mucho. Hombre, yo creo que hay que explicitar algo que ya pasa. La contemplación ignaciana es trinitaria. Oro, porque el Espíritu ora en nosotros, es el que nos ayuda. ¿Verdad? No lo decimos, pero la oración es el Espíritu, ora en nosotros el Espíritu. Y oro contemplando la palabra, escuchando la palabra de Jesús. Y San Ignacio muy sabiamente nos hace terminar con el Pater Noster. Toda oración es trinitaria. Estoy llevado por el Espíritu que me ayuda a actualizar a Jesús y dirijo luego mi mirada al Padre, que es el término, es el camino. Esto simplemente. La petición de segunda semana, como digo, es la petición, por tanto, al Espíritu que obre esta actualización de Jesús. El Espíritu os llevará a la verdad completa. El Espíritu os recordará lo que os he dicho. Pues allí, esta petición se la hago yo al Espíritu Santo, que es el que está orando en mí. Y esto a lo largo de todos los ejercicios. Y al final será esta vida escondida. Claro que puedo vivir una vida escondida, pero movido por el Espíritu. Y
cosas espectaculares en el mundo. Si hay de actuar como sacerdote, lo haré, pero muchas cosas son puramente de ciudadano, de ciudadana lo que vamos haciendo, ¿no? Pero es el espíritu el que hace que aquello tenga una densidad especial. El espíritu, como Jesús, es el que le movió. El espíritu le ha llevado pues a anunciar la buena noticia a los pobres, pues también a nosotros. O nos lleva a estar una mamá a la cabecera de su niño, o esta persona que tiene una acción social, o este que está enseñando en un colegio. Es el espíritu que me está llevando. Pero este espíritu me va configurando a Jesús, al cual contemplo mi vida y me abre también al Padre. Por tanto, yo creo que esto que es real y está en los ejercicios es de las cosas que conviene explicitar. Por esto yo en mi comentario de los ejercicios siempre hablo de la importancia de la explicitación de lo que ya está en los ejercicios, no dicho, pero que está allá, o que lo permite, la permisión, algo que un desarrollo de los ejercicios fiel a ellos lo permite también. Caray, bueno, quedan muchas cosas en el tintero, me parece. Ya se me ocurrieron 2 o 3 preguntas más, pero... Sonoro. He perdido. ¿Me oís? Yo no oigo, Perdón, no. Yo sí te oigo. Sí. Se ha perdido, no oigo. Caray. ¿Ha terminado la hora? Sí, pero bueno, voy a cerrar con esto, sobre todo porque Josep no nos puede escuchar. Algo sucedió, pero de hecho ya se nos estaba terminando el tiempo. Quiero agradecer a Josep por su presencia. Ahorita en un momento trataré de reconectarme y darles todos sus saludos y con lo que siguió. Muchas gracias por su presencia, por los que han hecho preguntas, por los que han estado con nosotros y los que nos van a ver también en la grabación, que nos lo han dicho desde hace algunos días. La próxima sesión los invitamos, va a ser con el padre Germán Rodríguez. Germán nos va a acompañar el primer miércoles, pero del mes de septiembre, y vamos a escuchar de él los aportes de la espiritualidad ignaciana en el servicio de la autoridad. Él que ha sido superior y que actualmente es provincial, o sea, el jefe de los jesuitas en Colombia, nos va a hablar sobre la espiritualidad ignaciana y el servicio de la autoridad, un tema candente, y esperamos que nos puedan acompañar a las 5 de la tarde, hora de Ciudad de México. Nos vemos, ha sido un placer estar con nosotros. Gracias, Josep. Voy a tratar de comunicarme por teléfono para agradecerte personal y de viva voz que me puedas escuchar la gratitud que tenemos tan grande por habernos acompañado. Que pasen muy bonito mes.